36% de rezagados a nivel nacional. El Ministerio de Salud aseguró que este marzo reforzará las campañas de vacunación contra COVID-19, volviendo a fomentar su Plan Nacional de Inmunización Bivalente, enfocado a la población de riesgo y en los mayores de 50 años. Vamos a entrar en detalle. Para eso estamos ya en contacto con la doctora María Paz Bertoglia, jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Comencemos primero, doctora, por el escenario actual, la foto presente de lo que es la situación y la campaña de vacunación bivalente, en este caso, del COVID-19. ¿En qué contexto se está? Bien, muchas gracias, Nicolás. La verdad es que nosotros como país fuimos uno de los primeros países de la región en poder incorporar una vacuna que es una vacuna actualizada. La vacuna bivalente es una vacuna que no solamente tiene la variante ancestral que inició esta pandemia por COVID-19, sino que además incorpora una nueva variante que es la variante Omicron, que también nos protege para las subvariantes que están circulando actualmente en el mundo y en el país. Por lo tanto, tenemos en este momento una herramienta en el país que es muy segura, muy efectiva y que desde octubre del año pasado hemos incorporado para la convocatoria de vacunación bivalente. Por lo tanto, el escenario inicial es bastante propicio para que las personas puedan acceder a una estrategia de vacunación que los va a proteger muy bien para el invierno que ya se nos avecina. Esto, por supuesto, nos ejerce un gran desafío para poder llegar a la población y a esos brazos para poder proteger a cada una de las personas que han sido convocadas, pero esto en un contexto también mundial donde sabemos que existe la fatiga pandémica, donde sabemos que tenemos que hacer grandes esfuerzos comunicacionales para poder llegar a las personas, aumentar la percepción de riesgo también, porque en este momento efectivamente tenemos una cobertura a nivel país cercana a un 25% de los grupos que hemos convocado. Por lo tanto, debemos hacer un mayor esfuerzo y lo estamos haciendo desde el punto de vista comunicacional y también desde el punto de vista logístico y de gestión para poder acercar la vacunación a las personas. Hace una semana hemos iniciado una campaña comunicacional por parte del Ministerio de Salud para poder recordarle a las personas la importancia de estar vacunados previo al invierno. Sabemos que en invierno van a aumentar los casos y para eso tenemos que proteger a las personas que tienen mayor riesgo de poder hacer un cuadro grave, de hospitalizarse o lamentablemente de morir por COVID-19. Esta es una enfermedad que aún circula, un virus que circula a nivel mundial, a nivel país y que todavía nos puede poner en un aprieto importante durante el invierno. Por lo tanto, todas las personas que hemos convocado desde octubre, es decir, el personal de salud, todas las personas también ahora desde los 50 años en adelante y también todas las personas de ciertas áreas productivas también para que puedan acceder a la vacunación, profesores, todas las personas profesionales de los establecimientos educacionales, quienes hacen funciones esenciales también a nivel del Estado, todos los funcionarios de los ministerios también y muchas otras funciones que pueden encontrar también en nuestra página del Ministerio de Salud, están siendo convocadas para poder acceder a esta vacunación. Pero tenemos que poder llegar a esos brazos. Ese es el desafío. Doctora, con respecto, podemos decir, al alto grado de rezago, uno dice alto nivel de rezago, pero que es bastante lógico y se esperaba, ¿no? Y le hago esa primera pregunta. Se esperaba que se llegara a ese punto principalmente se van eliminando las restricciones de COVID-19, se genera una falsa sensación de que la pandemia terminó, sabemos que sigue, pero obviamente en una condición y situación completamente distinta al año pasado y para qué decir el anterior a ese. Se va generando esa falsa seguridad que también termina aumentando el rezago de una vacuna bivalente que justamente va a proteger vidas. ¿Ese es el diagnóstico que tienen ustedes? Te diría que es un diagnóstico compartido a nivel mundial. Ya. Hemos visto que el resto de los países también ha costado bastante aumentar las coberturas de los últimos refuerzos, sobre todo también en edades más pequeñas. Y esto es porque tenemos que también lograr llegar a las personas y que puedan comprender que esa toma de decisiones puede cambiar la vida, ¿no? Ponernos una vacuna ahora nos va a proteger durante los meses del invierno de hacer un cuadro grave y justamente las personas que tienen alguna patología crónica, por ejemplo, y nuestro país que tiene una alta tasa también de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, todas esas personas las estamos convocando para que puedan protegerse ahora y pasar un buen invierno y no hacer un cuadro grave, no tener que hospitalizarnos. Por lo tanto, comparto el diagnóstico
diagnóstico de la importancia de poder llegar a que esas personas tomen la decisión de vacunarse, pero además tenemos que acercar la vacuna a la población. Y eso también se están haciendo muchos esfuerzos de generar operativos extramurales, les llamamos, es decir, poder salir también de los centros de vacunación, tener estos operativos en plazas, en lugares donde las personas puedan acceder a la vacunación, aumentar los horarios, tener vacunatorios también abiertos durante los fines de semana, y para eso el Ministerio de Salud ha entregado recursos también a la atención primaria para que puedan desarrollar estos operativos de forma efectiva y poder tener también mayor oportunidad de vacunación. Tenemos la vacuna, es segura, es efectiva, sí. Necesitamos que las personas accedan a vacunarse y por lo tanto, previo al invierno, estén protegidas. En ese ámbito de la comunicación, doctora, le hago la siguiente pregunta o apreciación desde el ciudadano a pie, digamos, cuando se habla de COVID-19, cuando se hablan de las vacunas. Todavía muchos dicen, bueno, es la cuarta dosis, la quinta dosis, la sexta, ya me puse la tercera, la cuarta. ¿Ya podemos hablar de una vacuna anualizada, en este caso la bivalente? Se lo pregunto porque finalmente, claro, hay muchas dudas con respecto a eso. ¿Va a haber otra dosis? No, en realidad ya no hay que hablar de dosis, de refuerzo, hay que hablar de vacuna. ¿Es ya anualizada? Te diría que eso depende mucho del escenario epidemiológico. Ya. Sabemos que dependemos de las variantes que puedan ir circulando y apareciendo, pero efectivamente el contexto a nivel mundial es que vamos cada vez a tener una vacuna probablemente actualizada a la necesidad epidemiológica. Un poco lo que nos sucede con influenza, claro, ¿no? Que cada año tenemos una vacuna nueva y nadie se pregunta en qué dosis vamos de la influenza, sino que estamos protegidos para las variantes que están circulando en ese momento. Y me detengo un segundo ahí, doctora. Es un gran ejemplo porque es el más conocido, el de la influenza. Una vez al año hay una campaña de vacunación contra la influenza. La vacuna de la influenza, esas dosis se van actualizando año a año, justamente porque también el virus va cambiando. Exactamente, el virus va adaptándose y por lo tanto la vacuna debe ir adaptándose para poder ser efectiva. Posiblemente el escenario epidemiológico pueda ser similar a ese y por lo tanto tenemos que comenzar también a evaluar cuánto tiempo ha pasado desde nuestra última vacunación y si es que tengo esta vacuna actualizada yo en el momento para poder protegerme para el invierno. Creo que esa es la importancia, más que contar cuántas dosis tenemos. Para esta vacuna bivalente basta con haber tenido el esquema inicial, esos esquemas de primera y segunda dosis que nos pusimos hace ya varios años atrás, y ahora tenemos que entonces solamente cuidar que tengamos nuestra vacuna bivalente si somos parte de los grupos convocados y ojalá antes del invierno, que sabemos que hay más oportunidades de contagio y por lo tanto aumenta el riesgo de hacer un cuadro grave. ¿Está descartado, doctora, ampliar los grupos que van a recibir esta vacuna bivalente? No, para nada. Eso está constantemente en evaluación desde el punto de vista epidemiológico. Son los datos los que mandan también esta decisión. Por lo tanto, lo que sí nosotros tenemos muy claro es que hay personas que tienen más riesgo inherente por sus condiciones de comorbilidad y por su edad, por ejemplo, y por lo tanto estamos priorizando en aquellas personas que pueden estar protegidas y muy bien protegidas para el invierno. Si es necesario ampliar a más grupos, eso se evalúa constantemente y va a ser, por supuesto, anunciado por las vocerías oficiales. Ahora, en términos de disponibilidad de dosis de esta vacuna, ¿cuál es la situación actual? ¿Están disponibles para poder abarcar todo ese, claro, ojalá llegar al 100% del público objetivo, pero evidentemente hay que tener vacunas para pensar en eso, ¿no? Absolutamente, por parte del Ministerio de Salud y en conjunto también con la colaboración con SUBREI hemos hecho todos los esfuerzos y contamos por las dosis necesarias en el país para poder proteger a la población que estamos convocando. El tema no es el acceso a la dosis, sino que es poder llegar a esas personas para que podamos protegerlas. Por lo tanto, aquí el apoyo comunicacional y también el trabajo colaborativo con los medios de comunicación, estar presentes en la agenda pública, poder comentarle a las personas de la importancia de que este virus sigue circulando. Cada año seguimos teniendo que, y cada día seguimos teniendo que lamentar personas hospitalizadas, personas en ventilación mecánica, lamentablemente personas que fallecen por este virus y teniendo una herramienta que es segura y efectiva, tenemos que ser suficientemente efectivos para comunicar el riesgo y que las personas puedan acceder a vacunarse. Tenemos más de 9.000 puntos de vacunación a lo largo de todo el país y además se están haciendo esfuerzos para acercar la vacunación a las personas y que puedan entonces acceder a ella. Uno, desde el punto de vista comunicacional, uno que maneja eso, entendería que el mayor incentivo para ese tipo de campañas es mostrar los resultados que ha tenido en este caso la vacuna. Hablemos de eso, doctora, porque finalmente el mostrar los resultados de una vacuna
que se dio en tiempo récord a nivel internacional, que generó ciertas dudas en algunos sectores, pero que finalmente en el esquema primario, podríamos decir, tuvo una cobertura bien impresionante a nivel Chile. Esos resultados hablan por sí solos. Comentemos un poquito eso. ¿Por qué es importante finalmente tener acceso, vacunarse con esta bivalente ya con la experiencia de atrás? Absolutamente. Nosotros vemos y nosotros como país somos un ejemplo a nivel mundial en las coberturas de vacunas del esquema primario. Eso, más las buenas coberturas de los primeros refuerzos, nos tienen un escenario epidemiológico bastante benigno. Vemos que a lo largo de los años tuvimos una carga importantísima a nivel asistencial, la cantidad de personas que estaban hospitalizadas o en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, y que esas hospitalizaciones tenían relación con cuadros COVID, llegaron a alcanzar el 80, el 95% de las personas hospitalizadas por COVID-19 en unidades de cuidados intensivos. Al día de hoy ese porcentaje se encuentra muy bajo. Tenemos hospitalizados a nivel del país también cada vez menores, pero por supuesto se mantienen. Y el porcentaje es alrededor de un 5 a un 10% de cuántas son las personas que están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos que son por COVID-19. Eso habla de un impacto a nivel poblacional, habla de un impacto también de una disminución y a un control por parte de la pandemia si es que completamos las vacunaciones. La vacuna nos protege a nivel poblacional y lo vemos que a lo largo de los meses y los años ha disminuido este impacto, pero eso no nos podemos nosotros quedar esperando. Si nosotros no nos logramos vacunar y vemos entonces una tendencia al aumento de los casos, comienza nuevamente a sobrepasarse el sistema sanitario, comenzamos a no poder llegar también a atender a las personas que así lo requieren y por lo tanto es un esfuerzo compartido a nivel poblacional por parte del Ministerio de Salud de tener esta herramienta y por parte de la población de acceder a ella y mantenerse protegidos. Vemos este impacto, es muy importante a nivel mundial y lo vemos digamos, al detalle a nivel país, cómo ha disminuido también la cantidad de personas que han necesitado hospitalización, pero por supuesto eso se mantiene el riesgo. Estando el virus circulando, existe el riesgo y por lo tanto tenemos que protegernos con la vacuna. Y que también es bueno, doctora, dejar algo claro. La vacuna no evita el contagio. Lo que evita o reduce el riesgo de una manera considerable es justamente llegar a una sintomatología grave y una eventual hospitalización. Ya sabemos un poco más sobre los datos y efectivamente con varios años y múltiples millones de personas vacunadas a nivel mundial, sí podemos decir que estas vacunas juegan un rol disminuyendo el riesgo de contagio. Pero como tú muy bien dices, el gran valor que tiene esta vacuna es disminuir el riesgo de hacer un cuadro grave, disminuir el riesgo de hospitalizar y disminuir también el riesgo de fallecer por esta causa. Es el gran valor que tienen las vacunas en este momento para poder hacer control de la pandemia y es la invitación que se hace a las personas de no olvidar que este virus continúa circulando a nivel mundial, continúa circulando en nuestro país y nos puede hacer pasar un invierno muy complejo. Recordemos que el invierno en el hemisferio norte durante la última temporada fue muy complejo porque circularon y co-circularon muchos virus que también los años anteriores habían estado más controlados por el mismo tema de la contención y las medidas de contención de salud pública, pero el hemisferio norte lo pasó muy mal, con COVID, con influenza, con VRS, con otros virus respiratorios y tenemos que prepararnos para un invierno un poco más complejo y la mejor forma de prepararnos es estar vacunados antes que comience el periodo invernal. En ese punto usted lo egresaba también, doctora Bertoglia, me imagino que también hay y se va a potenciar lo que es la campaña de la vacunación contra la influenza, ¿no? Para justamente ir de la mano con no solamente COVID, sino los invitados de piedra, como le digo yo, que se aparecen todos y que el invierno pasado, de hecho, estuvo bien complejo por los virus respiratorios, por lo menos para la influenza hay una vacuna. Así es, exactamente. Tanto para influenza como para COVID tenemos vacuna, una vacuna que es segura, que es efectiva, se puede coadministrar, por lo tanto, durante el inicio de la campaña de invierno, cada año a mediados de marzo esto sucede, vamos a poder también potenciar la vacunación de ambas vacunas en forma paralela. Es muy importante prepararnos y por lo tanto el llamado es, en este momento, las personas que están siendo convocadas para la vacuna bivalente, podamos protegernos y más adelante, cuando se inicie también la campaña de invierno de influenza, podamos protegernos con ambas vacunas. Por lo tanto, prepararnos para un invierno que puede ser complejo si es que nos sucede y posiblemente nos suceda lo mismo que al hemisferio norte en la temporada pasada. Doctora María Paz Bertoglia, jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo y acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Nicolás. Que estén muy bien. Que esté muy bien, buenos días.